Salud y Comunidad es un podcast semanal transmitido desde las instalaciones de Gulfton Home Community, en el vecindario de Gulfton Sharpstown, en la ciudad de Houston. Nuestro objetivo es informar y educar a la comunidad hispana en la prevención y tratamiento de enfermedades, y en temas más generales relacionados con la salud, como el transporte, inmigración, medio ambiente, entre otros. Hola, bienvenidos a otro programa de Salud y Comunidad. Hoy vamos a hablar de diabetes, una enfermedad de gran importancia en la comunidad hispana. Según un estudio comisionado por la Fundación Episcopal para la Salud, el estado de Texas gasta entre 6 y 8 mil millones de dólares por año debido a la diabetes. Y gracias a un subsidio de la Fundación Episcopal para la Salud, aquí vamos a hablar de este tema, pero además vamos a desarrollar un programa de prevención de diabetes aquí en el barrio de Gulfton. Y este programa es gratuito, va a ser los sábados y se llama Chao Diabetes. Vamos a hablar más de este programa en el futuro, pero hoy vamos a hablar de diabetes en general y tenemos el gusto de tener invitada a la doctora Katie Reyes para hablar sobre este tema. La doctora Reyes es médica de la Universidad Nacional de El Salvador y tiene amplia experiencia en tratar pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes. Doctora Reyes, gracias por venir a Salud y Comunidad. Gracias a usted por la oportunidad que me está dando. Entonces, para empezar del principio, ¿qué es la glucosa y por qué tenemos glucosa en sangre? Sí, básicamente la glucosa es un monosacárido, también conocido como un azúcar simple. Esta es una unidad muy importante en los carbohidratos. Entonces, por esa razón, la glucosa es muy conocida como azúcar, ¿verdad? Porque es un monosacárido. También tenemos otro tipo de monosacáridos como la fructosa, la galactosa, pero en este caso vamos a hablar específicamente de la glucosa. ¿Por qué la tenemos? La tenemos nosotros porque en realidad es muy importante, es uno de los principales fuentes de energía para nuestro organismo, tanto para procesos bioquímicos y fisiológicos, por ejemplo, en la respiración celular, el mantenimiento de las células, que es algo muy básico para nosotros. Es muy importante también mencionar de que el carbohidrato siempre debemos consumirlo porque es el que nos da la energía, pero hay que saberlo consumir. Claro, hay que saber consumir. Claro, porque uno habla de azúcar, hay distintos tipos de azúcar. Claro. El azúcar que uno pone en el té es diferente, pero al final todos cuando lo comemos termina en glucosa y ese es el alimento de nuestras células, ¿no? Claro. Por eso es que la tenemos, ¿no? Como sí. Tenemos el oxígeno también que va hacia nuestras células. Sí, y ¿cómo es que nuestro cuerpo regula la concentración de glucosa en la sangre? Sí, es muy interesante porque este es un ciclo que es para regular la glucosa que se da a través de la insulina y el glucagón. Este proceso inicia desde que nosotros decidimos lo que vamos a comer. Inicia en nuestra digestión, en nuestro proceso de absorción también. Cualquier alimento que usted consuma, pero en este caso hablemos de un carbohidrato en sí, que es muy conocido por la población, el pan. Cuando nosotros lo ingerimos, comienza a hacerse ese proceso de desintegración en nuestro organismo, llega a nuestro estómago, se desintegra, luego llega al intestino, que es ahí cuando comienza el cuerpo a darle una señal al cerebro de que necesita la insulina para poder desintegrar esa glucosa, ¿verdad? Porque esa glucosa pueda ser utilizada en nuestro cuerpo. En este caso, la insulina es liberada por una acción a nivel cerebral. Viene la insulina, lo que hace es que activa unos receptores, que estos receptores ayudan a que la célula pueda absorber esa glucosa, estando dentro de la célula, la genera en energía, que es la energía que necesitamos para movernos, para trabajar, para hacer ejercicios y todas las funciones que hacemos como seres humanos. Claro. O sea, cuando comemos llega una señal al cerebro, el cerebro le manda una señal al páncreas y ahí se libera la insulina. Liberación de insulina. Pero como dije anteriormente, es un ciclo porque también está la liberación de glucagón. Esto es lo inverso, pero es muy importante que la población lo conozca porque muchas veces, por esas razones, los pacientes con hiperglicemia sufren una hipoglicemia. Vamos a explicar qué pasa con la liberación de glucagón. ¿Qué es hiperglicemia y qué es hipoglucemia? La hiperglicemia es la elevación de la glucosa en sangre. En este caso, si lo hablamos en números, sería arriba de 120.
Generalmente se dice 100, depende de la literatura, ¿verdad? Pero se puede usar entre 100 arriba de 120. Y la hipoglicemia es abajo de 60. ¿Qué es lo que pasa? En ese proceso que el páncreas libera la insulina y utiliza esa glucosa, también a veces como comemos en exceso, viene el cuerpo, no todo lo manda a la sangre, sino que uno lo deja en reserva, tanto en el hígado como en los músculos. Entonces, cuando nosotros, digamos, en la mañana, que es bien típico, a veces salimos corriendo, no desayunamos, pues es muy vital desayunar en las mañanas porque venimos de un ayuno prolongado. Digamos un caso, dormimos 8 o 9 horas, todo ese tiempo nuestro organismo no ha estado alimentándose. Entonces, cuando los levantamos con deseo de comer. Pero venimos que por el tiempo no desayunamos, que es muy importante hacerlo desayunar, nuestro cuerpo nos está pidiendo energía. ¿De dónde lo agarra? De esas reservas que tenemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y de la misma manera, como el cerebro detectó la falta de azúcar en sangre, libera una información, le envía al páncreas y libera el glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Le manda la información a nivel del hígado, dice, mándame glucosa, que este cuerpo está necesitando glucosa. Y es ahí, ese es un ciclo donde en realidad completo, cómo nosotros los seres humanos regulamos los niveles de glucosa, tanto cuando están muy elevados como cuando también están bajos. En este caso, como explicamos, ¿verdad? En el ayuno prolongado, cuando nosotros nos hemos levantado. O otro caso muy importante y que a veces suele suceder en las personas que hacen mucho ejercicio, estas personas gastan su glucosa que tienen a nivel muscular por la actividad física. Entonces, el cuerpo necesita, y pasa el mismo proceso, el cuerpo lo identifica, manda la información y libera el glucagón. El glucagón le manda la información una vez más a lo que es al hígado, y el hígado libera esa glucosa en la circulación sanguínea. Y así es todo ese ciclo. Claro, ese es un mecanismo perfecto, ¿no? Cuando se necesita, se libera en sangre, cuando no se necesita, se baja la cantidad de glucosa en sangre. Y eso es bárbaro, pero hay un problema cuando hay demasiada glucosa en sangre. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema de tener demasiada glucosa en sangre? ¿Qué pasa en los riñones, en el hígado, en los ojos? Sí, es muy interesante que la población conozca y sepa también que el azúcar no solo se le sube a la persona diabética, nos sube a todos nosotros, ¿verdad? Una persona sana igual se puede tomar la azúcar y se le va a salir. Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros los alimentamos mal. Nosotros no nos estamos nutriendo, simplemente comemos lo que encontramos y no pensamos. Entonces, eso lo que hace es que tenemos una mala alimentación. Y eso viene a generar, con el paso de los años, que nosotros desarrollemos resistencia a la insulina. Y ese es el primer paso para empezar a una diabetes, ¿verdad? ¿Qué podríamos decir en este caso? Cuando una persona es diagnosticada con diabetes y la persona no sabe cómo regular o cómo alimentarse, qué es lo que debe hacer para ayudar a su cuerpo a digerir todo ese nivel de glucosa, aparte de los medicamentos, es cuando a corto plazo a esto le llamamos que la persona desarrolla una diabetes. Pero a largo plazo las personas vienen a desarrollar ciertas complicaciones, en este caso a nivel renal, las personas sufren por las altas cantidades de glucosa en sangre, la persona viene a desarrollar una inflamación de las pequeñas arterias y esto hace que no haya una buena filtración glomerular. Entonces, por ende, la persona no puede librar esas toxinas que de eso que se encarga el riñón, de sacar todas las toxinas de nuestro cuerpo. Entonces, eso viene y complica más la situación de este paciente y viene a generar una nefropatía diabética, ¿verdad? Luego, luego vemos, y lo vemos desde el punto de vista del hígado, como habíamos mencionado, el hígado sirve como almacenamiento de glucosa. Entonces, la glucosa no permite que el hígado haga su función correcta. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho nivel de glucosa también. Y aparte que inflama la célula, entonces no permite. Entonces, la paciente a largo plazo viene a desarrollar esa complicación de cirrosis hepática, no alcohólica, ¿verdad? Luego también lo vemos a nivel visual,
que he escuchado mucho a los pacientes decir, no, doctora, no me dé insulina, la insulina me va a dañar la vista, fíjate que a un familiar, a un vecino, la insulina le dejó ciego. Pero es importante que la población entienda y comprenda que no es el medicamento, no es la insulina. Es el hecho de que el paciente no se trató adecuadamente. ¿A qué nos referimos a esto? Que viene el médico, le prescribe un medicamento, no se lo toma, se le olvidó y sigue alimentándose mal. Porque la población tiene la creencia que si yo estoy tomando un medicamento, no debo cuidar mi alimentación, no debo cuidar mi cuerpo. Y es muy común en pacientes diabéticos. Claro, qué importante, ¿no? Lo que dice, porque, y justamente en el programa que vamos a desarrollar de prevención de diabetes, una de las cosas que se le enseña a la gente es a comer en forma nutritiva. Correcto. Porque es cierto, ¿no? Es como pensar en la píldora me va a resolver los problemas. La píldora no resuelve. Si usted se toma la píldora, pero después se come una pizza entera, un plato de tallarines, obviamente ahí hay muchas glucosas y el resultado va a ser que en algún momento no desarrolle, o si ya tiene, se le ponga todavía peor su diabetes. Sí, sobre ese punto es bien curioso porque muchas veces he notado que el paciente llega a una consulta de seguimiento y dice, doctora, el medicamento que me dio no me está funcionando. Mira, hoy tengo más alta mis niveles de glucosa. Entonces, pero a veces también como médico hay que hacerle conciencia al paciente que él tiene una responsabilidad en su salud. ¿Cuál es su responsabilidad? Tomarse el medicamento como es, no como el vecino le dijo, sino como es, está estipulado, y también su dieta, ¿verdad? Seguir una dieta adecuada. Claro. Ahora, ¿por qué una persona que tiene diabetes está más predispuesta a enfermedades, por ejemplo, con bacterias o a cáncer? Sí, en este caso lo que pasa, como sabemos que la glucosa está circulando en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? En la circulación sanguínea. Entonces, lo que hace es que inflama las células y también inflama las células de defensa en este caso. Entonces, como estas células están más predispuestas, se debilitan. Entonces, cuando el cuerpo llega un patógeno, el cuerpo de este paciente no puede responder, porque estas células están debilitadas por la inflamación que generó los grandes niveles de glucosa que tienen en sangre. Claro. Sí, y además que encima las bacterias y las células cancerosas usan glucosa. O sea, si usted tiene mucha glucosa, le estamos ayudando a las bacterias, ¿no? Que se desarrollen más. Sí, así que la bacteria dice, sí, mándeme glucosa, sí, ¿no? Porque yo quiero replicarme, y lo mismo con las células cancerosas. Hay mucha gente que tiene prediabetes, es decir, que está a riesgo de desarrollar la diabetes, pero muchos no lo saben. De hecho, hay alrededor de 96 millones de personas que son prediabéticas en los Estados Unidos, 1 de cada 3, pero 8 de cada 10 no lo sabe, ¿no? ¿Cómo puede hacer uno para saber si es prediabético? Sí, en este caso, la única manera de que nosotros como seres humanos sepamos si podemos estar bajo ese perfil de un paciente prediabético es haciéndonos un examen de glucosa. Existen dos, que son dos marcadores muy importantes, el que es la glucosa en plasma, como también la hemoglobina glucosidada, ¿verdad? Generalmente para hacer diagnóstico se usa más la glucosa en plasma. Este es el que se toma habitualmente con un glucómetro, ¿verdad? Usted lo puede hacer en ayunas, también se lo puede hacer así random. Entonces, le da a usted una idea de cómo están los niveles de glucosa usted en el momento que se lo toma, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es mejor tomarlo en ayunas, ¿verdad? Como mencionamos anteriormente, como usted está sin comer 8 o 9 horas cuando se despertó, entonces sus niveles de glucosa deberían de estar normales, ¿no? Pero cuando ya un paciente es diagnosticado con diabetes, generalmente se usa más la hemoglobina glucosidada. Esa es la que se usa porque esa nos ayuda a monitorear cómo han estado los niveles de este paciente, porque esta tiene la virtud, este tipo de test, que nos da un historial de 3 meses anteriores.
¿Por qué? Porque lo tomamos a nivel de lo que es el glóbulo rojo, que es de su vida media de 3 meses. Entonces, cada uno de estos marcadores son muy importantes y cada uno de ellos tiene su razón de ser. Pero digamos, yo que no soy diabética y yo quisiera saber, entonces solo me tomo un examen de glucosa en sangre y ya eso a mí me da una idea. Algo que es muy importante también mencionar a la población, porque a veces también por una mala información el paciente se preocupa y dice, con una vez ya piensa que ya soy diabético, pero no es así, ¿verdad? Entonces, solo es una alerta que nos está diciendo tu cuerpo necesita atención, pero no es que con un examen que salga positivo, salga elevado, yo diga, ay, sí, yo soy diabético ya. Porque hay muchas personas que entran a esa cosa de sentirse como esa psicosis, de decir, no, es que mi mamá es, que no sé qué. No, no es así. Porque también hay que aclarar eso. Sí, y qué importante lo que dice, ¿no? Obviamente siempre hay factores genéticos, pero que la mamá tenga diabetes no quiere decir que uno lo vaya a tener, ¿no? Y después podemos hablar un poquito de ese tema, pero antes quería hablar de otro tema que es la diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes gestacional? Sí, en este caso, ciertas poblaciones de mujeres embarazadas logran desarrollar, ¿verdad?, lo que es la diabetes gestacional. No podríamos decir que es algo común, pero sí suele suceder. Esto lo que pasa es que, acuérdese, cuando la mujer empieza su embarazo, comienza a haber una liberación, un cambio hormonal bastante significativo en la mujer, y esto hace que ciertas hormonas, especialmente las hormonas del embarazo, como estrógeno, progesterona y lactógeno placentario, todos estos hacen de que la mujer, en cierta manera, ya su insulina ya no trabaje de la misma manera y ella va a llegar a generar o a producir una resistencia a la insulina. Entonces, eso se da entre el segundo y tercer trimestre del embarazo, pero esto es algo que pasa, solo se da durante el embarazo, ¿verdad? Ya cuando ella logra tener a su bebé, ya el cuerpo se restaura. ¿Por qué? Porque las hormonas vuelven a su estado normal, entonces ya su cuerpo comienza a sintetizar diferente o de una forma correcta la insulina y el glucagón. Entonces es algo que sucede así. Si nosotros notamos o somos un poco observativos, por eso es que a la mujer embarazada siempre se le toma los test en el embarazo, desde las 28, 27 semanas de gestación, para verificar si esta persona o esta mujer embarazada está desarrollando o va a desarrollar un embarazo así, de este tipo. Pero esto es algo transitorio. ¿Verdad? Después de eso, la mujer no queda con aquello, ni el feto tampoco lo va a desarrollar. Sí, pero por eso es importante que sea controlada por un médico, ¿no? Sí, correcto, eso sí. Durante el embarazo. Usted habló de la comida, es decir, si la píldora es importante, pero hay que cambiar las comidas, ¿no? Comidas nutritivas y que sin tanto azúcares o tantas grasas. Pero además está la posibilidad del ejercicio, ¿no? ¿Por qué el ejercicio ayuda y qué tipo de ejercicios son importantes para ayudar a controlar la diabetes o evitar la diabetes, ¿no? Sí, lo que pasa es que tanto la alimentación como el ejercicio son unos pilares muy importantes en lo que es la diabetes. Tanto las dos deben ir de la mano porque todo paciente, no necesariamente diabético, deberíamos de tener una alimentación adecuada y balanceada. Como mencioné anteriormente, generalmente solo comemos por saciarnos, pero no nos estamos nutriendo. Porque tal vez culturalmente lo aprendimos así y traemos esos estigmas o esas maneras de alimentarnos, ¿no? Lo que pasa es de que, si usted se fija, nuestra comunidad latina, nosotros comemos mucho carbohidrato. Nos enseñaron así y así le enseñamos a los hijos y seguimos ese camino. Por eso es un factor muy importante la alimentación, pero también es el ejercicio. Déjeme explicarle un poco más. ¿Qué pasa? Que el ejercicio es tan importante, pues como mencionamos al inicio, una parte de la glucosa se quedó de reserva en el músculo, como tanto en el hígado, como mencionamos. Cuando nuestro paciente con diabetes
nos hace ejercicios, en este caso el más recomendado, los cardiovasculares, y el paciente se puede preguntar, doctor, ¿y cuáles son los cardiovasculares? Nadar, correr o hacer caminatas y la zumba, el baile. ¿Por qué? Porque usted ejercita todos sus músculos, activa el sistema cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel muscular, esa glucosa que quedó ahí se comienza a utilizar. Entonces, usted le está ayudando a su cuerpo a eliminar esa glucosa. Y si yo le ayudo con mi alimentación, tenemos 2 puntos más. Y si yo me tomo la medicina a tiempo, yo tengo un mejor marcador de glucosa. Pero si yo solo quiero que la medicina me ayude, no es así. Son 3 factores muy importantes: la alimentación, el ejercicio y mi medicina. Sí. O sea, si tiene diabetes, ¿no? Si tiene Claro. prediabetes no necesita medicina. Eso hay que aclararlo. Un paciente prediabético, como lo dije al inicio, no significa que ya el paciente tiene diabetes. Esa se puede revertir con ejercicio y con alimentación, siempre y cuando la persona sea muy disciplinada. Sí, como estábamos hablando antes, ¿no? Si mi mamá es diabética, no tengo por qué yo ser diabético. Si hago ejercicio, como bien, probablemente nunca voy a llegar al nivel de ser prediabético. El problema está que muchas veces la comunidad o la población escucha algo y no indagamos más. Lo que pasa es que en realidad lo genético solo es un factor de riesgo, pero eso es un porcentaje bien bajo en la población. Porque déjeme contarle un poco más que la diabetes tipo 2 se da más por lo que es la resistencia a la insulina. ¿Sí? Entonces, no es porque, ay, que mi papá lo tiene, mi mamá lo tiene, yo también lo voy a tener. No, ese es un factor de riesgo, como es la edad, ¿verdad? Como es una persona hipertensa, como es una persona con obesidad. Entonces, esos solo son factores de riesgo. Claro. Sí. Y la resistencia a insulina, creo que usted lo explicó antes, es que el páncreas es el órgano que produce la insulina, produce insulina, pero las células es como que la rechazan. La rechazan, no quieren comer. No quieren comer. Y entonces se queda en la sangre, la glucosa, ¿no? Sí, entonces, además quería comentar algo que me parece importante con respecto a la alimentación, ¿no? Es cierto que nuestra comunidad a veces come cosas con muchos carbohidratos, pero también nosotros la semana pasada fuimos invitados por el Food Bank de Houston al congreso o reunión anual sobre inseguridad alimentaria. Y uno de los problemas que hablamos es el problema de lo que se llama desierto de comida, ¿no? Es decir, lamentablemente a veces las comidas que son sanas son muy caras, ¿no? Porque son los vegetales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es algo que es importante que tenemos que ver cómo hacemos para traer a la comunidad esa comida que es más sana, pero a un precio que sea asequible, ¿no? Ahora, en el caso, últimamente, en los últimos 2 años, se ha hecho muy famoso un medicamento que el nombre genérico es semaglutide, Ozempic y Wegovy son marcas de estos, que en la dosis de 2 miligramos demostró una reducción del 2,1% en los niveles de lo que usted hablaba de la glucosa en los glóbulos rojos, y una reducción del peso del 7%, ¿no? ¿Qué nos puede decir sobre estos medicamentos? Sí, últimamente ha sido un medicamento muy, muy recetado y lo sigue siendo hasta el día de ahora, porque hay que dejarle saber a la comunidad de que hay medicamentos que no solo tienen una función, y este es uno de ellos. Este no solo tiene la función que ayuda a regular los niveles de glucosa, sino que también disminuye el apetito y da saciedad al paciente. Cuando el paciente toma este medicamento, él siente una mejora increíble, porque este medicamento es un antagonista de la hormona GLP-1, que se desarrolla a nivel del intestino delgado. ¿Qué es lo que sucede? Este hace la acción como que doblemente estuviera trabajando esa hormona.
como que absorbe más glucosa a nivel intestinal. Es muy bueno, pero también hay que saberlo regular, porque a veces el mal uso de los medicamentos también nos puede generar algo más. Sí. Me gustaría también agregar de que es muy importante que la población se empodere, se eduque de lo que es la enfermedad, porque cuando nosotros entendemos cómo se desarrolla, yo sé qué es lo correcto que yo debo desear. Algo muy importante también que la población debe saber, que porque yo inicié ahora mi tratamiento con este medicamento, no quiere decir que por vida voy a tener el mismo. Por eso los médicos generalmente dejamos consultas de seguimiento, porque ahí nosotros medimos si vamos a reducir ese medicamento, si lo vamos a aumentar o si lo vamos a quitar. Porque a veces he notado eso mucho en la población. Dicen, no, es que yo toda la vida he tenido, por ejemplo, algún hipoglicemiante y quieren tener toda la vida el hipoglicemiante, ¿verdad? Entonces, tienen que saber que todo va cambiando. Entonces, para hacer un poquito más, que la población entienda un poco más por qué de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 no es más que la resistencia a la insulina, pero no es algo que mi cuerpo lo crea, es algo que yo como ser humano lo creo. ¿Cómo? Con lo que yo me alimento, con mis malos hábitos, con el sedentarismo. Entonces, ¿qué es lo que más genera una resistencia a la insulina? La obesidad. Tanto el bajar de peso como el hacer el ejercicio no solo le va a ayudar en la diabetes, sino que en todo, porque como mencionamos hace un momento, la diabetes tiene complicaciones a largo plazo. En este caso, ellas pueden desarrollar problemas cardiovasculares, ¿eh? Pueden desarrollar problemas también hepáticos, problemas renales que ya dijimos. Del 100% de pacientes con diabetes, solo el 10% es diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una diabetes que se da más en los niños. Pero ¿esta por qué? Porque esta es muy diferente a la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 es por un problema autoinmune de nuestro cuerpo. ¿Eso qué significa? Que mi mismo cuerpo me está atacando. ¿Qué pasa? Hay una destrucción de las células de los islotes de Lange. Estas células están a nivel pancreáticas. Entonces, ¿qué pasa? Que estas células, como se está destruyendo, el cuerpo la está destruyendo, no me genera insulina. Entonces, por eso el tratamiento para ellos solo es insulina. No podemos darles hipoglicemiantes, solo con insulina. Pero ese solo es el 10% y solo lo vemos en niños. Puede llegar hasta la edad de los 30 años estas personas. Pero el resto de ese 100% de diabéticos que queda, que es el 90%, es diabetes tipo 2. Pero esa, como mencionamos hace un momento, solo es por la resistencia a la insulina, no es porque es genético o por otras causas. Y como dijimos, que la resistencia a la insulina la hacemos nosotros mismos, con nuestros malos hábitos, con lo que comemos, sedentarismo, más hoy con tanta tecnología, no nos queremos mover, ¿verdad? Entonces, solo es invitar a la población que se eduque, que se empodere, ¿verdad? De la salud, porque es algo que solo ellos lo pueden hacer, ¿verdad? La salud creo que está en manos no en sí del doctor, sino del paciente, porque yo como médico le puedo dar ciertas indicaciones, pero cuando llegan a su casa, ellos lo hacen de otra manera, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, si yo conozco la enfermedad, yo sé cómo yo puedo ir mejorando a mi cuerpo. Y si yo sé que la alimentación, el ejercicio me va a ayudar y que a lo mejor eso me ayuda a mí para que mi médico me disminuya el medicamento y no tener aquellas complicaciones que mencionamos, de como algo muy importante que me gustaría recalcar es cuando estábamos hablando de esas complicaciones visuales, ¿verdad? Muchos pacientes dicen, no, es que la insulina, doctora. No, lo que pasa es que esas pequeñas arterias que están a nivel de nuestros ojos también se inflaman. Y eso es lo que viene a generar. Puede generar un glaucoma, cataratas y todos esos problemas visuales que nosotros tenemos de esas retinopatías. También por la misma alteración que hay de glucosa descontrolada, porque el paciente no se toma el medicamento a tiempo, por una mala alimentación, también pueden tener neuropatías. ¿Verdad? Y esa es una complicación que realmente es muy temida por todo paciente diabético, porque eso lo puede llevar después a una amputación, a perder su pie, a veces hasta la pierna. Entonces, mi consejo más sano es para la población,
que nos eduquemos, que busquemos esa información. Como usted mencionaba al inicio, ¿verdad? Vamos a tener ese programa de diabetes, invitamos a todos para que puedan ser parte, esas personas que tienen diabetes como el que no tiene, porque aquí es para todos, porque todos tenemos que aprender un poco de cómo la diabetes nos afecta en nuestra vida. Entonces, ser parte para aprender cómo yo puedo controlar eso. Y no solo para mí, sino para mi familia en la casa, mis hijos, mi esposo, ¿verdad? Y hacerlo llevar poco a poco a la población. Sí, bueno, muchas gracias, ¿no? Sí, como usted decía, hay medicamentos, pero el mejor medicamento es comer sano y hacer ejercicio, ¿no? Exacto. Quería comentarles que es importante recordar, ya saben, tuvimos un brote de sarampión, que es una enfermedad que mató el año pasado en África 100.000 niños y aquí en el brote murieron 2 personas y muchos niños tuvieron que ser hospitalizados porque 1 de cada 5 niños con sarampión debe ser hospitalizado, que no es una experiencia linda para tener. La forma para evitarlo, vacúnese o vacune a sus niños. Y ahí estamos mostrando en el banner distintos lugares donde pueden ir a bajo costo o muchas veces gratis a ser vacunados si les falta alguna vacuna, inclusive la vacuna de la gripe o el COVID. Y les quería comentar que en 2 semanas vamos a hablar de Alzheimer, que es una enfermedad que es muy importante en la comunidad hispana, ya que tenemos más probabilidades de tener Alzheimer que la comunidad no hispana. Así que, bueno, nos vemos en 2 semanas con Alzheimer.